tema de hoy. Vamos a hablar de las categorías de sistemas de información. Eh, Dentro de los sistemas de información, pues podemos hablar que, dada la complejidad de los procesos de tratamiento de la información y los diferentes grados o niveles en los que, según los problemas, pues es posible estructurar datos y procesos, pues se hace necesaria la existencia de distintas categorías de sistemas de información que respondan y que sean capaces de abarcar la totalidad de la información eh, que la empresa necesita. Y para satisfacer las diferentes necesidades, las distintas necesidades de información de una empresa, pues se deben de desarrollar también diferentes tipos de sistemas de información, sistemas para el procesamiento de transacciones, sistemas de información administrativa y sistemas de apoyo a la decisión. Y las distintas categorías de sistemas de información pues mantienen su coherencia global a través de su integración en una arquitectura de datos común. Aquí en esta gráfica podemos ver un modelo de, de, de lo que es la información eh, a largo plazo, lo que nosotros vislumbramos a largo plazo, lo que podemos vislumbrar a corto plazo, los niveles de jerarquía, ¿cierto? Eh, los datos detallados, el resumen de los datos, las decisiones estructuradas, que son las más fáciles, porque son las decisiones que corresponden a problemas que se presentan cotidianamente, que ya están escritos en un manual de procedimientos, que son predecibles, y las decisiones no estructuradas, que son las decisiones donde el gerente sí se tiene que alimentar de toda la información interna y externa, pues para hacerle, eh, para ponerle la cara al problema que se está enfrentando en ese momento, que no tiene precedente. Dentro de los sistemas para dentro de los sistemas para el procesamiento de las transacciones, pues estos constituyen los pilares del sistema de información de una empresa y recogen las informaciones empresariales diarias. ¿Por qué? Porque son los procesamientos de transacciones. Muchas empresas no podrían funcionar sin este tipo de sistemas y a veces se van realizando operaciones en la empresa y los sistemas, pues para el procesamiento de transacciones, adquieren, procesan y mantienen datos y reflejan pues las distintas transacciones empresariales de ventas, de compras, de pagos. Y los sistemas para el procesamiento de transacciones, pues, abarcan los procesos de información más definidos o estructurados de la organización, automatizando el núcleo fundamental de sus operaciones. Estos tienen como finalidad mejorar las actividades rutinarias de una empresa. Las transacciones más comunes incluyen la facturación, eh, las nóminas, la realización y la recepción de pedidos, por ejemplo. Y las empresas tratan de realizar dichas actividades pues de una forma rápida, de una forma ordenada, de una forma eficiente, porque si no colapsarían.
Y todas estas actividades se realizan en el nivel operativo de cualquier empresa. Y estas actividades tienen que tener características similares en cualquier organización. Es decir, son operaciones que se repiten muchas veces en las empresas. Eh, Existe una gran similitud en la forma de realizar las transacciones en todas las empresas. Las actividades se pueden separar en etapas, procedimientos que están bien comprendidas y se pueden describir en detalle. Existen muy pocas excepciones a los procedimientos normales. ¿Por qué? Porque son procesamientos rutinarios, pero básicos para una empresa. Estas características permiten establecer rutinas para el manejo de transacciones y el gran volumen de transacciones, pues asociado al nivel operativo de una empresa, hace que muchas empresas traten de desarrollar formas más eficientes y eficaces para procesar los datos que se generan con este tipo de actividades. Los sistemas para el procesamiento de transacciones pues ofrecen una mayor velocidad, nos dan más exactitud que los procedimientos manuales. Y en la realización pues, de dichas actividades rutinarias, lo ideal es estar sistematizado, porque también los procedimientos manuales nos pueden llevar a una serie de errores que pueden perjudicar toda la misión y los objetivos de nuestra empresa. Un sistema para el procesamiento de transacciones sustituye los procedimientos manuales por otros, pues basados por un ordenador en la ejecución de las tareas rutinarias bien estructuradas. El output, es decir, la salida de la información ya producida por el sistema para el procesamiento de las transacciones, pues puede ser clasificado como documentos de transacciones o como consultas sobre bases de datos. Podemos tener los documentos de transacciones que muchos sistemas para el procesamiento de transacciones pues producen documentos de transacciones como facturas, órdenes de pedidos o listados de pago de nóminas, y estos documentos pueden ser clasificados como documentos de acción o como documentos de información. Dentro de estos documentos de transacción, resaltamos los documentos de acción, que son los documentos que se orientan a que se lleve a cabo una acción específica. Por ejemplo, un tiquete de avión permite garantizar el asiento dentro de un vuelo. Un banco tiene que pagar un dinero a la prestación, cuando la persona va y le presenta un cheque. Tenemos los documentos de información que confirman que una transacción haya tenido lugar o informan acerca de una o varias transacciones. Por ejemplo, un justificante enviado con el pago para dar una explicación o una lista de los cargos de tarjeta de crédito que nos llegan con los extractos. Dentro de la consulta sobre la base de datos, pues a través de la utilización de un sistema de administración de bases de datos y los lenguajes de cuarta generación orientados a los usuarios, pues se puede extraer con cierta facilidad una gran variedad de información de la base de datos, y de dichas consultas se pueden obtener listados de todas las transacciones procesadas durante un determinado tiempo, unos informes de errores
y en los que aparezcan las transacciones procesadas también erróneamente. Los sistemas de información administrativa, pues los podemos definir como un sistema de basado en ordenador que proporciona información a usuarios que tienen necesidades similares. El principal objetivo de los sistemas de información administrativo, pues es proporcionar a los directivos la información necesaria para tomar decisiones, para resolver problemas. Y los sistemas de información administrativa se apoyan en las bases de datos corporativas, que incluyen datos que se van generando como consecuencia del procesamiento de las transacciones. Y en cualquier organización, en cualquier empresa, se deben de tomar decisiones sobre muchos asuntos que se presentan diariamente, cotidianamente, con regularidad, ya sea a la semana, al mes, al trimestre, y para hacer, eh, y estos nos generan que se requiera cierta información. Y un ejemplo sería un análisis de venta mensual por cliente. Dado que los procesos de decisión están pues claramente definidos, se puede identificar la información necesaria para formular las decisiones. Y así un sistema de información administrativa puede preparar informes periódicos para el soporte de tales decisiones. Y estos informes se preparan y se presentan en un formato diseñado con anterioridad. Nada se improvisa, muchachos. Y de esta forma, pues podemos decir que estos sistemas sirven de apoyo a las decisiones estructuradas, en el sentido que los administradores pues conocen de antemano todos los factores que deben de tenerse en cuenta para la toma de decisiones. Y el sistema de información administrativa proporciona informes bien estructurados que contienen la información necesaria para dichas decisiones estructuradas. El contenido de los informes puede mejorarse sustancialmente incorporando el concepto de administración por excepción, en el que el procesador de información pues compara el desempeño real de los estándares y avisa al gerente cuando el desempeño se sale del intervalo aceptable. Y la administración por excepción puede incorporarse en los informes de un sistema de información administrativa. Podemos incorporarlo a través de cuatro maneras. Por ejemplo, primero podríamos preparar el informe solo cuando ocurren excepciones. Segundo, podríamos usar la secuencia del informe para destacar las excepciones. Es posible ordenar los registros del informe en una secuencia ascendente o descendente con base en uno o más campos clave, de manera que aparecen en primer lugar los registros hacia los cuales el usuario debe de dirigir en mayor medida su atención. Por ejemplo, un informe de ventas puede ordenarse de manera descendente en función de las ventas a cada cliente durante un periodo de tiempo, y de esta manera pues los clientes a quienes se ha vendido más aparecen en primer lugar, o los que han comprado más, o los productos que más se han movido. Otro ejemplo podría ser un informe de volúmenes de ventas por artículos de la empresa, que si siguiera una secuencia ascendente, pues pretendería llamar la atención del usuario hacia aquellos productos con menor salida en un determinado periodo de tiempo que se encontrarían al principio de la lista. También se podrían agrupar las excepciones. En este caso, pues los informes se preparan de manera que el usuario pueda buscar las excepciones en ciertas áreas siguiendo
algún criterio. Por ejemplo, se puede preparar un informe en el que aparezcan por columnas el volumen de las cuentas de los clientes, de las cuentas a cobrar, agrupándolas por el criterio del plazo en el que se van a cobrar, ya sean antes de un mes, más de 30 días, más de 60 días, más de 90 días, y de esta manera al gerente, al directivo de la empresa le resulta fácil identificar las cuentas o las cuentas que se deben de cobrar en ese lapso de tiempo parametrizado para que se manifieste todo el plazo y se puedan organizar todos los proyectos. Otro podría ser mostrar la variación respecto a la norma. Es decir, los resultados de las acciones se comparan con las actividades planeadas y la diferencia pues se presenta como una variación. Por ejemplo, se puede diseñar un informe que recoja las ventas de nuestros productos por zonas geográficas, comparando el volumen de ventas y obteniendo en cada zona con las previsiones realizadas y mostrando en una columna las variaciones y nos permite comparar las diferentes zonas, los diferentes productos y así pues tomaríamos decisiones asertivas desde la gerencia. En los años 60 más o menos se pretendió desarrollar un sistema de información que pudiera proporcionar de forma automática, global, todas las necesidades de información en la empresa, pues a través de un sistema de información administrativa que recibió el nombre de MIS, Management Information System. Y este MIS constituía un compromiso formal por parte de los ejecutivos, pues para poner la informática a disposición de todos los gerentes. Y el MI se basaba en la idea de mantener un flujo continuo de información hacia el gerente. Como podemos ver acá en nuestra figura, ilustra la relación existente entre el MIS, la dirección de la empresa y en el entorno en el cual la firma se desarrolla. Es así que podemos ver todo marcado en el entorno, podemos ver la dirección de la empresa desarrollando el plan estratégico, el plan táctico, el plan operativo en perfecta relación con el marketing, la producción, el departamento financiero, los recursos humanos y todos perfectamente alineados con los objetivos, las metas, los planes de la empresa, generando un sistema de información donde se podría medir o comparar todos los datos, la información, los negocios, sacar los informes y generar una base de datos confiable. Cómo entran los datos a través del input, a través de la correlación de todos estos sistemas, generamos el proceso para que nos salgan los informes, los documentos, que es el output. En la parte superior de la figura, pues aparece representado el entorno y el recuadro del centro representa la dirección de la empresa y los distintos subsistemas dentro de la misma. Todo se intercomunica y todo se interrelaciona, mientras que el recuadro inferior representa el MIS. Esta información, estos datos fluyen desde el entorno
hacia la dirección de la empresa y hacia el MIS. Y adicionalmente, pues el grupo de dirección envía también información y datos al MIS, el input del MIS, los cuales son procesados por sistemas informáticos especialmente diseñados para proporcionar el output en la forma de documentos e informes a los grupos de dirección de los niveles estratégicos, de los niveles tácticos, de los niveles operativos, teniendo en cuenta todo el entorno. Y la base de datos contiene los datos proporcionados por el sistema de información contable y también se introducen los datos desde el entorno. Entonces, la dirección formula los objetivos de la empresa, es la que los direcciona. Establece las metas, los planes, los estándares. Y estos planes y estos estándares pues proporcionan otro tipo de input al MIS, otro tipo de entrada al MIS, estableciendo las bases sobre las que los elementos de control y retroalimentación pueden operar. Porque de nada nos sirve, mis estudiantes, realizar todo este análisis, generar estos informes si no tenemos un asertivo feedback. Como gerentes estamos absolutamente perdidos si no vamos a tener nuestros ojos y nuestros oídos abiertos en la retroalimentación. Y el software que produce informes periódicos, ¿qué es lo que usa? Las bases de datos. Pero estas bases de datos deben de estar bien alimentadas con información clara, precisa y concisa. El output del MIS pues debería ser información relevante, enviada en la forma apropiada a la persona apropiada en el momento oportuno. Esta información pues debe ser cuidadosamente seleccionada para que ayude a los procesos de toma de decisiones que tienen lugar en los niveles estratégicos, en los niveles tácticos, en los niveles operativos de la empresa. Y todas estas salidas del software son utilizadas pues por las personas encargadas de resolver los problemas de la compañía. Y normalmente esta información pues viene recogida en informes al nivel estratégico de la dirección, pues para proporcionar a este grupo de ejecutivos la información requerida para realizar sus actividades de planificación, tales como formulación y revisión de los objetivos de las empresas, para determinar las metas a largo plazo. Acuérdense que las metas a largo plazo son las metas de más de 3 años y para el establecimiento de las políticas pues de la compañía. También podemos mirar los informes sobre las situaciones tácticas o de estatus para que el nivel de la gerencia pueda formular constantemente nuevos planes o revisar los planes a corto plazo, es decir, los que son menos de 3 años, menos de 1 año, y que la dirección pueda realizar sus funciones de planificación y de control eficientemente, de tal forma que la coordinación entre los distintos subsistemas funcionales pues pueda ser llevada a cabo con información efectiva, eficiente y oportuna. Podemos tener informes sobre el nivel operativo de la empresa que se utilizan como la información diaria de la dirección para que ésta esté completamente informada pues de la situación actual de la empresa y pueda ejercer su función de control.
y adicionalmente, pues mucha de la información que la empresa envía al entorno es proporcionada por el MIS en forma de facturas a clientes, pago de salarios, pago de impuestos. En el MIS se estructura el sistema, todo este sistema de información en función pues de determinados tipos de decisiones previamente fijadas, por lo cual no sirve al decisor al cual se le plantea un problema que no está preestablecido, porque son problemas estructurados. Y se trata de una concepción en la que se interpretan las decisiones para unos tipos de decisiones definidas a priori y principalmente a nivel estratégico, pues resulta difícil articular sus necesidades de información. Dadas las limitaciones de un sistema de información como el MIS, en cuanto a su utilidad como apoyo a las decisiones no programadas, se hace necesario invertir la perspectiva desde la cual se concibe el sistema de información. No se deben estructurar el sistema de información desde el punto de vista de la persona que interpreta las necesidades predeterminadas de información, sino desde el punto de vista del decisor, dotando de mayor flexibilidad al sistema y de esta manera, pues en lugar de establecer a priori los tipos de decisión a tomar, pues se debería organizar la información en función de su origen y de su naturaleza en base al conocimiento general de las decisiones, de forma que cuando estos tuvieran que tomar una decisión, pudiéramos acudir a buscar la información necesaria pues para tomarla. Y en este aspecto debemos destacar la importancia de un correcto diseño de la base de datos de la empresa, pues esta debe de facilitar un uso racional de la información, debe de facilitar una integración del sistema de información. Así la base de datos de una empresa pues debe ser lo suficientemente flexible como para poder ser estructurada de acuerdo a las necesidades particulares de los diferentes decisores. Ellos nos van a mostrar la necesidad de desarrollar sistemas más interactivos que permitan hacer frente a las decisiones poco o nada estructuradas. Los sistemas de apoyo a la decisión en la empresa podríamos resaltar precisamente que no todas las decisiones son de carácter recurrente, sino que algunas se presentan muy pocas veces o incluso una sola vez. Y los sistemas de apoyo a la decisión son instrumentos para abordar problemas de definición o estructuración menos precisas y de carácter más esporádico. Los sistemas de apoyo a la decisión pues ayudan a los directivos que deben de tomar decisiones no estructuradas. Si una decisión se considera no estructurada, si no existen los precedentes, la historia clara para tomarla cuando no se han presentado. Y es posible identificar, pues con antelación, todos los factores que deben de considerarse en la toma de decisiones. Y hay que decir que todos los sistemas de información, pues sirven de apoyo a la toma de decisiones, aunque sea de forma indirecta. Los sistemas de apoyo a la decisión son el tipo de sistemas de información desarrollados expresamente para servir de apoyo en el proceso de toma de decisiones. Estos sistemas facilitan un diálogo con el usuario que está considerando soluciones alternativas a un problema y el sistema pues proporciona modelos construidos para la presentación de la información y para el acceso a las bases de datos. Estos sistemas de apoyo a la decisión son interactivos
y su objetivo es la ampliación del razonamiento humano en la resolución de problemas particulares de la toma de decisiones no estructuradas. Este tipo de sistema se centra en los procesos de decisión y debe proporcionar de forma fácil, de forma rápida y exacta, hechos importantes relacionados con la decisión a tomar y facilitando el acceso interactivo a medios de tratamiento que se utilizan creativamente y que permiten pues explorar las distintas posibilidades, suministrando las informaciones necesarias para responder a los problemas planteados y al utilizar un sistema de apoyo a la decisión, pues un DCS, un directivo considerará un número posible de escenarios con el racionamiento. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un directivo que estuviera estudiando fijar el precio de un nuevo producto pueda utilizar un sistema de apoyo a la decisión en el área de marketing? El sistema contendrá pues un modelo de relaciones con varios factores, tales como el precio del producto, el costo de los materiales, los gastos de promoción, que afecten a la estimación de los beneficios de las ventas del producto para un periodo de unos 5 años. Variando el precio del producto en el modelo, el directivo puede comparar los resultados previstos y entonces puede seleccionar el precio. Como anécdota, en una de las empresas en las que tuve la oportunidad de trabajar, se lanzó un producto mmm, y en ese momento los sistemas fallaron, había que tomar una decisión de ya para allá y fuimos obligados realmente por la presidencia de la empresa a tomar la decisión, entregar informes de inmediato sin tener en cuenta que los sistemas que estaban colapsados y que no era oportuno decir un concepto sobre el posible precio del producto teniendo en cuenta todas las características del país y unos planes que se habían presentado con referencia a posicionamiento de marca, competidores externos, y fue tal la presión de la presidencia que hubo que decirle, bueno, estimamos que esto puede hacer y qué metida de patas tan cruel, porque imagínense mis estudiantes que cuando ya el departamento de sistemas nos pudo rescatar toda la información y arreglar todo lo que había sucedido, nos dimos cuenta que la toma de decisiones había sido absolutamente incorrecta, pero que no podíamos ya reversar la decisión y eso le ocasionó a la empresa la pérdida de muchísimos millones. ¿Todo por qué? Por el apresuramiento en la toma de decisión sin tener en cuenta todos los históricos, todas las listas, la comparación de los productos, todo lo que hay que hacer para poder realmente asumir una responsabilidad de estas. Afortunadamente que habíamos hecho un documento donde se salvaba la responsabilidad de la gerencia y el cuerpo directivo de la empresa y se colocaba solamente esta responsabilidad en la presidencia internacional y ya prácticamente el balón quedó en la cancha de la casa matriz y ellos fueron los que asumieron semejante pérdida porque ya después de haber tomado la decisión de haber dicho las cosas y haber sido publicadas, pues no podíamos echar pie atrás de ninguna manera, mientras que pasó realmente, hubo que pasar más o menos un periodo de año y medio para poder tomar los correctivos de esa decisión.
si la empresa no hubiera estado financieramente fuerte, ¿qué hubiera ocasionado una decisión de estas? Pues mis estudiantes seguramente hubiéramos quebrado o hubiéramos perdido imagen corporativa, porque cuando una empresa ya publica una decisión de esta naturaleza, pues realmente tiene que asumir las consecuencias. Entonces, como anécdota, no, por mucho que colapsen los sistemas, porque las empresas colapsan, sistema de informática puede colapsar, se puede caer la red de la empresa, que fue lo que a nosotros nos pasó, y eso se originó porque un servidor de la empresa se colapsó, se fundió, bueno, no supe exactamente, no lo sé explicar, porque yo no soy ingeniera de sistemas, no sé qué fue lo que pasó, pero colapsó y nos colapsó todo el sistema de información de la empresa. Fue tan grave el daño a mis estudiantes que tuvo que venir personal de casa matriz de los Estados Unidos a arreglar directamente el problema, y esto nos originó un retraso en la información de aproximadamente 2 meses, que para una empresa eso era gravísimo. Imagínense nosotros con toda la facturación bloqueada, el pago de comisiones había que no se podía eh, dañar las comisiones de nuestros distribuidores. Todo eso hubo que liquidarlo a mano. Imagínense la cantidad de trabajo que salió por, por el daño de un servidor, y a su vez todos los errores manuales que se cometieron tuvo que asumirlos la empresa. Entonces es bueno tener en cuenta esta clase de cosas, porque sí nos puede pasar, y a pesar de que tengamos bancos de soporte cuando se daña un servidor, muchachos, no sé si a ustedes les pasó, los que tienen su cuenta en Davivienda, que exactamente hace como el 15 de octubre, muchachos, se dañó el sistema de Davivienda a nivel nacional. Precisamente porque sé que era el 15, porque fui a pagar una factura que debo de pagar los días 15, y cuando llegué al banco tenía que hacer la transacción directamente en el banco, no pude hacer nada y me dijeron, no, está colapsado el sistema a nivel nacional. Yo llegué al banco más o menos a las 9:30 de la mañana y me dijeron, si te esperas media hora, ya esperamos tener solucionado el problema. Pues sí, me senté a esperar porque necesitaba urgente transferir ese dinero, y resulta que no pude hacer nada. No lo pude hacer desde la casa, me fui al banco, porque dije, no, algo me está pasando a mí, no puedo entrar, pues me fui al banco. Entonces, bueno, estaba caído el sistema. Me esperé media hora, no, que otra media. Bueno, a la media dije, no, me voy a ir a hacer una vuelta y regreso. La cosa es que fui a pagar en Carulla, me fui a hacer mercado y pasé la tarjeta, y muchachos, me he quedado con el mercado. ¿Por qué? Porque no llevaba en ese momento sino la tarjeta de la vivienda, no llevaba más tarjetas. Y, y me quedé, no me pasó la tarjeta, no, y me decía fondos insuficientes, y yo, ¿cómo que tengo los fondos insuficientes? ¿Cómo así? No puede ser. Pues me acordé en ese momento y dije, ay no, es que hay un problema en la vivienda. La cosa, muchachos, es que regresé al banco a las 2 de la tarde cuando me desocupé de hacer las vueltas y frustrada de que había perdido mi tiempo en el supermercado, y todo el día no hubo red en la vivienda a nivel nacional, lo que originó un caos espantoso. Yo fui víctima, y estamos hablando de una multinacional. Entonces, con mucho más cuidado tenemos que nuestros sistemas en las empresas medianas, en las empresas pequeñas, en las empresas grandes, cuando suceden estas cosas,
no nos podemos apresurar a tomar decisiones, sino hay que esperar que realmente el sistema de información se pueda generar en forma segura para que podamos tomar todas las decisiones. Y a diferencia de los sistemas de información administrativa, pues los sistemas de apoyo a la decisión nos pueden ayudar a tomar esta decisión. ¿Para qué? Para que los procedimientos sean totalmente asertivos y programados en un ordenador. Y para ello, pues alguna de las dependencias entre factores y sus consecuencias, pues son expresadas por modelos computarizados y algunos juicios de valor son suministrados por el directivo interactuante con el sistema. El programa, por ejemplo, los programas de las hojas de cálculo nos pueden ayudar a la manipulación de los datos y ser representados como una tabla en filas y en columnas, y estos son a menudo utilizados para desarrollar sistemas de apoyo a la decisión muy sencillos. Entonces, una forma de, cuando nosotros tenemos en la empresa los sistemas de apoyo a la decisión que son con programas especiales que la mayoría de las empresas, casi todas las empresas tienen sus DSS específicos para las empresas con la alimentación que deben de proporcionarnos de acuerdo al sector del negocio donde nos estamos moviendo. Para los ejecutivos también es muy importante tener, aparte de esos sistemas de apoyo por si llegan a colapsar, por si llega a suceder algo, que tengamos también las hojas de cálculo eh, en archivos aparte, que también son una herramienta absolutamente sencilla e increíble y que nos pueden soportar la decisión en un momento apropiado. Todos estos sistemas de apoyo a la decisión pues son un tipo de sistemas de información cuyo principal objetivo pues es ayudar a la decisión durante el proceso de toma de decisiones, y a diferencia pues de los sistemas para el proceso de transacciones y de los sistemas de información administrativa, pues los DSS no son estructurados ni formalizados, puesto que generalmente se utilizan para tratamientos similares y requieren que sean flexibles, que sean adaptativos. El aspecto clave de un DSS reside en apoyar la toma de decisiones en aquellas situaciones en que se requiere el poder de procesamiento de datos del ordenador y el criterio de racionalidad del decisor. Fíjense, muchachos, que aquí en todo está la forma asertiva en que el ser humano, la persona, tome sus decisiones. Y el énfasis pues se sitúa en la labor de soporte y no en la automatización de las decisiones. El ordenador debe de apoyar facilitando el acceso a los datos y la prueba de soluciones alternativas, pero no debe de reemplazar el criterio del gerente. Es decir, no se trata de dar respuestas ni de imponer una secuencia de análisis predeterminada, sino que el usuario es quien elige cómo afrontar el problema y quién es en último término el que toma la decisión. Pues el gerente. El DSS utiliza datos del sistema del procesamiento de transacciones de la organización y del sistema de información administrativo, y pues además utiliza datos procedentes de fuentes externas. De hecho, los datos necesarios para generar la información pueden proceder de diferentes fuentes y no solo de una base de datos, como suele suceder con los sistemas de procesamiento de transacciones y con los sistemas de información también administrativos. Además además, por ejemplo, un DSS puede almacenar y posteriormente reprocesar los datos previamente obtenidos. El usuario interactúa con el sistema,
realiza demandas, crea o modifica modelos para adaptarlos a las variaciones y para facilitarle pues la comprensión del problema, manipula los datos, diseña el formato y el contenido de los informes a obtener, los cuales pueden incluir el texto, las informaciones estructuradas, los gráficos, porque el usuario es el que dice cómo quiere la información. Un factor clave en el uso de estos sistemas, pues es determinar la información necesaria. ¿Se acuerdan mis muchachos que hablábamos la vez pasada de que nos acumulábamos muchas veces de basura y basura y basura? Y que así pasaba con estos sistemas de información, que íbamos guardando cosas que realmente no servían. No servían. Que la información que tenemos que ir almacenando tiene que ser información clara, precisa y concisa. Tiene que ser información clave. Y en situaciones bien estructuradas, pues es posible identificar esta información con anticipación, pero en un ambiente no estructurado resulta imposible, difícil hacerlo porque no estructurado es lo que no se puede prever. Y conforme se adquiere la información, pues puede ocurrir que el gerente se dé cuenta de que se necesita más información, es decir, tener determinada información puede despertar otros requerimientos de información y generalmente así pasa, muchachos. Cuando uno va a utilizar la información, cuando ya coge los informes, comienzan a generarse dudas, preguntas, y esto lleva a que los informes se vayan estructurando también de otras formas. En estos casos, muchachos, pues es imposible diseñar de antemano eh, tanto el formato como el contenido de los informes del sistema, porque estamos improvisando. Y en consecuencia, los sistemas para el soporte a la decisión pues deben de tener mayor flexibilidad que los sistemas para el procesamiento de las transacciones y que los sistemas de información administrativo. No podemos ser flexibles cuando estamos hablando de sistemas de información para la facturación, para los pedidos. Esto sí tiene que tener una información absolutamente rígida. Pero cuando nosotros necesitamos estructurar los informes y sacar determinados datos para la toma de decisiones, pues tenemos que hacerlo desde cosas totalmente amigables y flexibles. Un usuario debe ser capaz de solicitar informes definiendo en cada caso un contenido, y por ello pues el criterio de los directivos juega un papel súper importante en la toma de las decisiones, donde el problema no es estructurado. Y los DSS ayudan, pero no reemplazan el criterio del gerente. Una decisión no estructurada, pues la tuvieron que tomar las entidades financieras cuando se plantearon la posibilidad de instalar los cajeros automáticos, porque tendrían que calcular el costo del servicio manual y el automático, y cuál sería el grado de aceptación para todos los clientes, y cuál sería la respuesta de la competencia. Y fueron decisiones muy bien tomadas, porque creo que hoy no existe en el mundo un tarjetaviente que no utilice los cajeros automáticos. Eh, los DSS son sistemas de información interactivos que nos ayudan a tomar y afrontar los problemas poco estructurados y dándonos los modelos analíticos y específicamente llevándonos a las bases de datos. Y estos sistemas pues están diseñados para ayudar en el proceso de la toma de decisiones específicamente, y una de las características principales de estos sistemas es la flexibilidad. Los DSS personales, es decir, el soporte de toma de decisión personal, deberían de ser fáciles de desarrollar. Hay herramientas orientadas al usuario final disponibles para toma de decisiones personales. Y por otra parte, pues un DSS de una empresa utilizado ampliamente por todos los miembros de la
empresa deberían de ser el resultado de un proceso bien planificado. Todos los DSS deberían de ser fáciles de utilizar, ya sean los personales o ya sean los empresariales. Y dentro de su área de aplicación, pues un DSS debería proporcionar al usuario la forma de utilizar modelos y bases de datos de forma interactiva que mejor le ayuden a afrontar los problemas que se están presentando. Por lo tanto, podríamos preguntar, ¿cuál es la esencia de un DSS? ¿Cuál es la esencia de un sistema de información, de un soporte de sistema de información? ¿En qué tipo de situaciones empresariales debemos pensar en la utilización de un sistema de apoyo a la decisión? Y la forma, pues, de afrontar un problema por parte de las personas en una empresa resulta distante de la estructura de esto, es decir, depende del grado de exigencia eh, para tomar las decisiones y poder resolver estas preguntas. Los DSS, mis estudiantes, son de ayuda principalmente en la toma de decisiones, en problemas semiestructurados donde algunas fases del proceso de decisión o a menudo pues requieran ayuda significativa de un ordenador. Esto es porque un modelo que en algunos casos contiene ciertas relaciones, pues tiene que aplicarse sobre una base de datos que a menudo contiene también una gran cantidad de datos en cuya selección se requiere la intervención del decisor. Y los DSS también se pueden utilizar para la ayuda de la toma de decisiones para estos problemas no estructurados, y esta toma de decisiones pues ayudan a resolver los problemas no estructurados, y también se pueden apoyar en utilizar sistemas expertos, pero dentro de un campo pues realmente muy específico, muy estrecho, por ejemplo, para la aprobación de los créditos en los bancos, cuando decimos que las tareas principales de un directivo deben de afrontarse con elevada pues ambigüedad, queremos decir que el directivo, el gerente, generalmente se enfrenta con problemas no estructurados o semi-estructurados que debe de afrontar eh, con base en todos los históricos, aunque no sea el mismo problema, pero sí tiene que averiguar, bueno, estas decisiones, cómo las solucionaron otras empresas, o hay que documentarse. Dentro de las posibilidades de los sistemas de apoyo a la decisión, un modelo es una representación de algo desarrollado para un fin concreto. Por eso es un modelo, un propósito concreto. Y generalmente es una abstracción o una simplificación de un fenómeno, y un modelo representa las relaciones entre los aspectos resultantes de esto. Un modelo se construye adoptando pues la serie de suposiciones, asumiendo una serie de premisas de qué tal si respecto a todas las variables. Y luego se pueden analizar varias alternativas haciendo cambios en algunas variables y viendo qué pasaría si modificáramos las premisas y comparáramos todos los resultados. ¿Qué pasaría si, ejemplo, qué ocurriría si cambiáramos el precio de venta de un producto en nuestra empresa? ¿Qué valor necesitamos que tome una variable para alcanzar un determinado resultado? ¿Qué volúmenes de ventas necesitamos para obtener un determinado resultado neto? Entonces, la hoja de cálculo
eh, es un programa utilizado por muchos usuarios en el contexto de su trabajo y se ha convertido realmente en un programa estándar dentro del manejo de la información en el mundo de los negocios. Y a pesar pues de la amplia y extensiva utilización de este programa, consideramos que un bajo porcentaje de usuarios optimiza su utilización, no la tiene en cuenta y se puede aprovechar mejor esta herramienta pues aplicando la lógica en la construcción de los modelos que recogen diferentes escenarios. En muchas ocasiones una mala utilización de la herramienta pues provoca considerables pérdidas de tiempo e incluso en ocasiones una imposibilidad de emplear el programa para realizar un determinado tipo de análisis como nos sucedió a nosotros en la empresa. Y la finalidad de la hoja de cálculo no es realizar complejas operaciones matemáticas. Para esta función podría ser suficiente con una calculadora. La principal utilidad de una hoja de cálculo pues empieza precisamente a partir del resultado obtenido, a partir del primer cálculo. Y este primer resultado debe ser punto de partida para su posterior análisis. Y una hoja de cálculo también se puede utilizar cuando tenemos que realizar operaciones repetitivas de forma periódica, lo cual repercutiría pues en una mayor productividad. Además, una hoja de cálculo incluye funciones lógicas y de búsqueda que permiten al usuario delegar en el ordenador aquellas decisiones más mecánicas, como por ejemplo, si este valor es menor que tal otro, o multiplicar por tal o tal cosa. Y así cuando nos enfrentamos eh, a iniciar un trabajo con la hoja de cálculo, pues podemos pretender dos cosas. Una, construir un modelo para soporte de tomas de decisiones, en cuyo caso nuestra meta será conseguir la mayor flexibilidad posible. Y dos, mecanizar un proceso repetitivo que periódicamente tenemos que realizar repitiendo los mismos cálculos, en cuyo caso, pues, nuestra meta sería la comodidad y la seguridad, muchachos. Hay algo muy importante a la hora de construir una hoja de cálculo eh, y debe ser tener claro el objetivo que pretendemos conseguir, lo cual nos ayudará a realizar el planteamiento y nos facilitará realmente el resultado. La utilización de los sistemas de soporte a la decisión en el proceso de toma de decisiones, pues el proceso general de toma de decisiones consiste específicamente en 4 etapas. Mm, Durante la primera etapa, llamada de inteligencia, pues se hace una investigación del entorno para encontrar o definir el problema. Durante la siguiente etapa llamada de diseño, pues se elaboran distintas alternativas que deben de ser comparadas durante la fase de elección y después en la tercera etapa, que es la de implantación, debemos de llevarla a cabo, ejecutarla y después de tenerla funcionando, debemos de tener la cuarta etapa, que es la de mejora. No se les olvide a mis estudiantes que en anteriores clases yo les expuse el tema de la toma de decisiones gerencial desde el butaco del gerente, teniendo en cuenta todo el análisis externo de la compañía, el análisis interno, la misión, la visión, los objetivos, la cultura organizacional, el trabajo en equipo, que el gerente es mejor tener dos ojos, es mejor tener 8 ojos, 8 oídos, que no solo los 2 ojos y los 2 oídos del gerente, que el equipo de trabajo y la comunicación que podamos tener del equipo de trabajo es súper importante para la toma de decisiones asertivas y todo esto conformaba el soporte
el sistema de soporte a la decisión gerencial, el cual a través de estas 4 etapas ya realmente se realiza y cada uno de estos pasos pues puede darnos un feedback o algunos de los anteriores como para ser utilizados y redefinir los problemas, solucionar diferentes eh, eventualidades, analizar diferentes alternativas. Y los gerentes tienen que ser muy proactivos en este análisis de su entorno para que también no se vayan a perder en el mapa de su organización. Y los DSS sirven de ayuda en diferentes etapas de estos procesos en la toma de decisiones. Y generalmente mis estudiantes, pues las hojas de cálculo se utilizan para construir modelos sencillos de tomas de decisiones y sin embargo, pues obviamente presentan limitaciones, están limitadas en, por ejemplo, en la capacidad para el manejo de los datos. No se puede trabajar con datos muy grandes, pero sí nos ayudan realmente para tomar decisiones de las cuales tenemos que actuar de inmediato. Eh, los sistemas de información para ejecutivos, es decir, los ACE, sistemas de información para ejecutivos, estos DS principalmente sirven para el apoyo de las tareas de planeación, mientras los DSS nos sirven para la toma de decisiones de planeación. Y los ACE, el sistema de apoyo para los ejecutivos, pues son una poderosa herramienta para llevar a cabo principalmente las actividades de control, mis estudiantes. Un ejecutivo utiliza el ACE y gana la habilidad para analizar todos los aspectos de la organización, encuentra los problemas y encuentra las oportunidades a través del análisis de todos estos datos. Y desde que las empresas pues empezaron a adoptar tímidamente las tecnologías de la información, eh, se ha ido generalizando pues un convencimiento respecto a la dificultad de aplicar elementos computacionales a las tareas asociadas a la dirección de la empresa, ya que se considera que a medida que las actividades son más complejas y son más ambiguas, menos útiles resultan las herramientas de bases computacionales. Y esta creencia es fácilmente contrastable en la realidad, porque hoy en día los ordenadores son asiduamente utilizados por el personal administrativo y cada vez más por los directivos, pues a nivel intermedio. Sin embargo, parece necesario poseer una mente muy imaginativa para visualizar al director general de una gran compañía trabajando duro frente a la pantalla de un operador. Al fin y al cabo, pues se supone que la jornada de un alto ejecutivo se la pasa entre reuniones, comunicaciones telefónicas, conferencias, conversaciones, almuerzos de trabajo, y el estudio de lo que hacen los ejecutivos demuestra que hoy en día están orientados a la comunicación verbal y que los informes y los documentos son muy analíticos y son de importancia relativamente pequeña, y sin embargo existe un interés generalizado por enlazar la alta dirección de la empresa con las herramientas computacionales. Dentro de la evolución de estos sistemas de información, pues es evidente que la informática desde sus inicios se ha concebido como una fuente de soluciones para la gestión de negocios. Y si nos fijamos en la evolución eh, que esta ha seguido, pues podemos observar, por ejemplo, que inicialmente aparecieron los sistemas de procesamiento de transacciones, TPS, que sustituyen los procedimientos manuales en la realización de tareas rutinarias muy bien estructuradas
por otros basados en ordenador, ofreciendo una mayor velocidad y exactitud en su ejecución. Y algunas de las transacciones más comunes que se vieron afectadas con la introducción de los TPS, pues fueron la facturación, la contabilidad y las nóminas. También podemos ver que a finales de los años 60, muchachos, el concepto del MIS, del Management Information System, pretendió satisfacer de forma global pues todas las necesidades de información de la empresa a nivel estratégico, a nivel táctico y operativo, estructurándose en función de determinados tipos de decisiones definidas a priori y sin embargo en la práctica no ha resultado ser de utilidad para el máximo nivel jerárquico de la empresa, ya que este por lo general pues se enfrenta a situaciones nuevas en las que debe de tomar decisiones no estructuradas para las cuales no están establecidas de antemano las necesidades de información y por ello el MIS resultó ser un, un tipo de sistema especialmente adecuado para qué? Para cubrir las necesidades de información de los directivos de nivel inferior. Y posteriormente, y pues ante la constatación de la imposibilidad de ofrecer modelos globales de sistemas estratégicos de información, entonces aparecieron los sistemas de apoyo a la decisión, los DSS, que aportaron pues todas las soluciones para ciertos contextos de tomas de decisiones, por lo que finalmente pues han resultado más adecuados para ciertos ámbitos del staff de las empresas y la idea de proporcionar información puntual y relevante a la alta gerencia, pues ha traído la atención de investigadores en el campo de los sistemas de información desde que se introdujo la informática en las organizaciones. Y en el pasado, pues diferentes tipos de sistemas de información computarizados han perseguido esta ambiciosa meta. Los MIS, los DSS, fueron ambos inicialmente ofrecidos como sistemas adecuados para cubrir tales necesidades y sin embargo, pues muchos investigadores han constatado que tanto el MIS como los DSS, aunque han sido de utilidad para otros niveles jerárquicos de la empresa, pues han fracasado en su intento por satisfacer las necesidades de información de la alta dirección. La idea de proporcionar información puntual y relevante de la alta dirección, pues ha traído la atención de investigadores para la evolución de los sistemas de información. Es así como estamos viendo en este slide. Iniciamos en 1960, muchachos, con los CPT, pasamos a la década de los 70 con los MIS, 1980 con los DSS y hoy tenemos los sistemas de información para ejecutivos, es decir, los CIEs. CIE. Estos han evolucionado y en la medida que el trabajo y la responsabilidad del directivo se diferencian sustancialmente de los desarrollados por otras personas de la empresa, pues es evidente que sus tareas no pueden ser vistas como una extensión o intensificación de las realizadas por otros componentes Mm, de la jerarquía inferior, ¿no? Y para lo que hemos visto, pues existen soluciones computacionales adecuadas. En consecuencia, pues un directivo precisa apoyo computacional específico y diferente al que puede recibir cualquier otro. Y en este contexto aparecen los sistemas de información para los ejecutivos como los más próximos candidatos para facilitar a los altos directivos la información que requieren y estos sistemas han sido diseñados para proporcionar a los ejecutivos información fiable,
sobre los indicadores clave del funcionamiento pues, de la empresa. Los sistemas de información para ejecutivos ACE son un sistema de información computarizado concebido especialmente para su uso por la alta dirección a quien le proporciona información tanto interna como externa que se puede utilizar específicamente como apoyo a sus tareas. Y si bien pues hemos encontrado diferentes definiciones de los ACE en lo que existe, eh, podríamos decir que los 6 tienen la capacidad de acceso y de gestión de la información, que deben de captar la información tanto interna como externa, que sea de relevancia, ¿no? Nada de basura. Y por lo tanto deben de ser capaces de acceder y de gestionar información de múltiples fuentes, de múltiples formatos, deben de manejar información estructurada, no estructurada, cuantitativa, cualitativa. Y un ACE permite el acceso directo a la información sin necesidad de intermediarios. También la presentación de la información, pues la información ha de llegar en forma significativa y manejable al usuario, lo que implica combinar datos de diferentes fuentes de un mismo informe o pantalla y la capacidad de filtrar y comprimir un amplio rango de información y paralelamente pues a la capacidad de agregación, un ACE deberá permitir la posibilidad de profundizar, de indagar, de obtener información más detallada sobre un aspecto concreto, pues si el gerente lo considera oportuno y la presentación de la información se debe de adaptar a las preferencias personales del usuario, permitiéndole pues elegir, por ejemplo, la forma que utilizará el sistema para llamar la atención en caso de que aparezcan desviaciones pues de alguna variable. Otra forma de leyes es la orientación a los factores críticos del éxito. El ACE debe de proporcionar la información sobre las variables claves del negocio y deberá ser lo suficientemente flexible pues para adaptarse a los posibles cambios que se produzcan, garantizando el mantenimiento y la orientación del sistema hacia los factores críticos de éxito. Y por ello pues se considera que el ACE debe ser diseñado para la evolución constante de la empresa y la correcta determinación de las necesidades de la información de los usuarios, pues es un requisito imprescindible para que el ACE tenga la adecuada orientación y condiciona en gran medida su éxito o su fracaso. También un ACE debe de tener la capacidad de comunicación y organización del tiempo, porque un ACE también debe de servir de apoyo a las funciones de comunicación, pues a través del correo electrónico, a través de la organización de un trabajo directivo por medio de una agenda o un calendario que generalmente proporciona el sistema. Y un ACE debe tener una facilidad de uso. Estos sistemas deben de adecuarse al perfil de sus usuarios, es decir, personas que generalmente no tienen formación de sistemas, de informática y que además no disponen del tiempo para adquirirla. Ello significa que deben de tener un fácil acceso de utilización que permita un acceso directo, un acceso intuitivo a sus prestaciones, y el ACE debe tener una curva de aprendizaje en minutos. Y son una de las armas más prometedoras que la tecnología pone al servicio de la empresa y permiten que un ejecutivo desde su propia mesa de trabajo pues pueda comprender y analizar todas las fuerzas que actúan en su compañía y en su entorno, en su mercado. Y los ejecutivos pueden utilizar los 6 de dos formas. Una como acceso de lectura a la información pues sobre la situación actual de la empresa, sobre las tendencias previstas, y la otra que sea como herramienta para la realización de los análisis personalizados. Los ejecutivos utilizan los sistemas 6 eh, de dos formas totalmente distintas.
para acceso a la información sobre la situación actual y sobre las tendencias y para el análisis personalizado de datos. El acceso de la información sobre el acceso de la información cuando los ejecutivos tienen acceso solo a la lectura de los últimos datos o de los informes sobre la situación de las variables claves, pues ello implica que están capacitados para examinar la información solicitada, pero que pueden hacer muy poco o quizás nada en cuanto al procesamiento de los datos en sectores donde las condiciones del mercado cambian rápidamente, donde hay que controlar muchos informes o donde es importante el seguimiento hora a hora de las operaciones y esta clase de accesos puede utilizarse mucho a través de estos seis. También puede hacer el análisis personalizado, pues naturalmente los ejecutivos pueden utilizar el ordenador no solo para tener un acceso exclusivo a la información, sino también como un instrumento analítico. Y el tipo de análisis realizado difiere de un directivo a otro. Todos necesitamos información diferente y queremos también, no nos engañemos, mostrar cosas diferentes, porque si todos los ejecutivos van a presentar la misma cosa y decir lo mismo, pues no estamos haciendo nada. Y algunos pues simplemente calculan nuevas cosas, hacen nuevos análisis. Eh, Marcan nuevos gráficos, pues miran nuevas tendencias, eh, hacen otros simuladores, pero lo importante es que los seis permitan considerar, cambiar, extender, operar datos según los procedimientos que son significativos para el ejecutivo que los está realizando. Y para que este método pues sea eficaz, pues es ineludible que los ejecutivos quieran dedicar mucho de su propio tiempo y esfuerzo a la definición de los datos que se necesitan y al aprendizaje que el ordenador requiera, ¿no? Y los usuarios precisan al menos de algún grado de información inicial que debe ser en minutos, pero también tienen que tener una asistencia durante su trabajo en relación con los lenguajes del ordenador que debe de dar el departamento de sistemas, como también como soporte informático para la toma de decisiones. Entonces, mis estudiantes, con esto he terminado el tema que quería compartir con ustedes el día de hoy. Hemos terminado, voy a abrir